Hola amigos, buenos días. París está ardiendo. París bien vale una misa. ¿A qué me refiero? Pues que los agricultores están cercando, asediando París para que, digamos, como si fuera un sitio, presionarla, rendirla por hambre. Miles de tractores de los agricultores y ganaderos, a los que también se han unido transportistas, camioneros, taxistas, están cortando todas las carreteras, todas las entradas a París, las autopistas, las carreteras, las calles, los caminos, etcétera, para que nadie pueda entrar y salir y traer alimentos del sector primario, o sea, de lo que produce la agricultura y la ganadería, lo que la gente necesita para comer. Pretenden rendirla por hambre, pero en realidad es una presión contra los políticos. Los agricultores están muy cabreados, los ganaderos también, todo el sector primario está muy cabreado porque los políticos, especialmente la Unión Europea, la Comisión Europea, está aplicando unas políticas muy injustas a que les obligan a una serie de cosas que limitan muchas sus libertades y sus derechos. Se han revelado los agricultores, los agricultores y ganaderos de países como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y ahora un poco tímidamente también España y también países como Rumania, en fin, toda una variedad de países europeos que están muy enfadados, muy cabreados, muy indignados contra las políticas de la Comisión Europea, especialmente esto que llaman políticas ambientales, que bueno, que es un derivado de la Agenda 2030, porque lo que está aplicando la Unión Europea es la Agenda 2030. Os preguntaréis, por ejemplo, ¿cómo es que suben tanto los precios de los alimentos? Pues precisamente por las políticas que están imponiendo la Unión Europea, que va contra los intereses del sector primario y que también va contra los intereses de los ciudadanos, porque los gobernantes, los políticos, tendrían que mirar de que los ciudadanos tuvieran una vida mucho mejor, que tuvieran más libertad y que vivieran más felices. Pero últimamente estamos viviendo tiempos oscuros, porque con la agenda con la excusa de la Agenda 2030, con lo de cambio climático, con lo de la política ambiental, con fin, con toda una serie de cosas, pues se están obligando a la gente a seguir una serie de pautas que no les beneficia para nada. Por ejemplo, los campesinos protestan por aquello que llaman la huella de carbono y la huella de nitrógeno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en cuanto se refiere a la huella de nitrógeno, que antes quiero aclarar una cosa, que tanto carbono como nitrógeno no contaminan ni alteran para nada ni el medio ambiente ni afectan al cambio climático. Que esto es un relato inventado. Nos están transmitiendo un mensaje falso con la excusa de que salvemos el planeta, con lo de las cuestiones medioambientales, como lo del cambio climático, como lo de que, por ejemplo, el nitrógeno o la emisión de carbono contamina, empeora el clima, empeora el medio ambiente. Esto es falso, esto es mentira. Esto es el relato de la Agenda 2030 y el relato de la Comisión Europea. Nos están engañando a todos. Y apelo a que hay que escuchar a los científicos, a las personas expertas en la materia, que son las que realmente tenían que opinar. Y la inmensa mayoría de los científicos, incluidos premios Nobel, dicen que no existe este alarmismo climático ni ambiental, que todo lo que están proponiendo de hacer cambiar el mundo es falso. Y ahora os explicaré un poco. Ahora los alimentos cada vez son mucho más caros. ¿Por qué? Por las imposiciones de la Agenda 2030, por las imposiciones de la Comisión Europea al sector primario. Por ejemplo, los agricultores y ganaderos se están quejando de que no pueden abonar, no les dejan utilizar fertilizantes por aquello de la emisión de nitrógeno. No les dejan abonar, por ejemplo, no les dejan abonar con la mierda y con los meados de sus animales de granja, no les dejan abonar. Esto es un abono bueno para la producción agrícola y sin embargo no les dejan. Quiero obligarles a un tipo de cultivo que se llama ecosostenible. Es decir, que no hubieran este tipo de abonos que producen algo de nitrógeno, pero que es insignificante.
y no tiene más importancia de la que no tiene. Pero nos quieren engañar a todos. Claro, si a los campesinos, a los agricultores y a los ganaderos no les dejan trabajar, no pueden producir los alimentos que necesitamos en buenas condiciones y a unos precios bajos. Si no se les permite trabajar los agricultores y los ganaderos y les obliguen a cerrar granjas, porque no pueden llevar las granjas de las maneras que los obliga la Comisión Europea con estas series normativas que no les dejan trabajar, que no les dejan producir, que no sacan beneficio. Y con lo de los cultivos, otro tanto es lo mismo. Por ejemplo, pues los obligan a hacer rotar sus terrenos. Los obligan a que una parte de sus terrenos cultivables pues no se cultiven y se dejen así como tirados, como de forma natural. Y esto tampoco beneficia porque pongamos, por ejemplo, un monte o un campo que no es cuidado, crece la maleza y esto va a facilitar los incendios. Nadie cuida mejor el monte y el campo que el agricultor y el ganadero. Pues no le dejan hacer esto. El tema, por ejemplo, del diésel. El diésel están subiendo cada vez más. Y además le están poniendo más impuestos. Y además la Comisión Europea les quiere quitar las subvenciones. Lo cual parece que de manera intencionada la Comisión Europea lo que busca es que los agricultores dejen de cultivar y los ganaderos dejen de llevar granjas. Y de esta manera Europa se quede sin granjas y sin agricultores que produzcan alimentos con sus cultivos. Por la excusa del medio ambiente, con la excusa de la huella de carbono, con la excusa de la huella de nitrógeno, con la excusa del cambio climático, pues parece que pretenden que Europa se quede sin agricultores y sin ganaderos. Entonces los alimentos los van a tener que importar todos de afuera, de otros países donde no existen estas políticas tan restrictivas de la Unión Europea. Esto es totalmente un absurdo. Y fijaos que los agricultores y ganaderos franceses que están cercando París también están impidiendo el paso de los camioneros españoles que llevan pues alimentos y productos agrícolas para repartir en los mercados europeos, incluida la propia Francia. Paran un camionero español, le abren el camión y toda la mercancía la dejan tirada por el suelo, la aplastan con todas las pérdidas económicas que conlleva. Y dicen que esto es porque los camioneros, los agricultores y ganaderos españoles están haciendo una competencia desleal. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es que los camioneros españoles cogen producto agrícola o alimentos, por ejemplo, de Marruecos o de otros países, Egipto, otros países africanos, otros países de otras partes del mundo que no son Europa, que se llegan a España y en el etiquetado ponen producto español. Naranja española, cuando en realidad puede ser naranja de Marruecos o naranja de Egipto o naranja de Argelia o de cualquier otro lugar. Y uno es de España, pero en la etiqueta pone español, pone producto español, que no cumple con las normativas de la Unión Europea. Y por tanto, sí es una competencia desleal, pero esto sí, cause graves perjuicios económicos a las empresas de los transportistas, que ellos no tienen la culpa. Pero bueno, esto es una manera de presionar contra las políticas de la Unión Europea, que está poniendo contra el campo. Fijaos que los alimentos cada vez deberían de ser más baratos. Los campesinos hoy día, los agricultores, tienen unos enormes tractores, unos tractores que valen más de 100.000 euros, pero son unos tractores muy productivos, que hacen mucho trabajo, que a la parte de atrás la cobran una serie de máquinas o de instrumentos para trabajar y de esta manera producen más cosecha, producen más alimentos y los producen de mayor calidad y en consecuencia tendrían que ser mucho más baratos. Les suben el precio del diésel porque estas máquinas de trabajar en campo consumen mucho diésel. Les suben el precio del diésel o les quitan la subvención del diésel. Pero ojo, en el tema del diésel hay que tener en cuenta un par de cosas. La Unión Europea quiere que no hayan combustibles fósiles derivados del petróleo, que tampoco contaminan tanto, tampoco van tanto contra el medio ambiente como se está exagerando. No es del todo cierto. Y esto, claro, si cada vez hay menos plantas que no refinan el petróleo, no va a haber gasoil ni gasolina y entonces va a subir mucho más el precio. Además, la Comisión Europea
no quiere que utilicemos los coches convencionales, los coches que van con gasolina o con gasoil. Y quieren que usemos los eléctricos, los coches eléctricos, que son muchísimo más caros, son menos prácticos y además su fabricación es muchísimo más contaminante que los coches que van con motor de gasoil o de gasolina, por ejemplo. Pues claro, como no quieren que utilicemos los coches que van con motor, van a subir de manera brutal el precio de la gasolina o del diésel. Es decir, van a meter mucho más impuestos para que la gente se decante hacia el coche eléctrico. Pero claro, como el precio que está el coche eléctrico, al alcance de quién está. Por si cada vez somos más pobres, todo el mundo es más pobre, los alimentos son cada vez más caros, no hay vivienda para alquiler, los empleos son precarios, las empresas están agobiadas a impuestos, asfixiadas a impuestos. Si cada vez estamos peor, cada vez hay menos dinero, hay menos riqueza, la gente es más pobre, ¿cómo se va a poder comprar un coche eléctrico? Entonces lo que aquí parece que quieren es que la gente se quede sin coche. Y solo pueden tener vehículos los ricos, los muy ricos. Como esto, por ejemplo, que también tiene que ver con la política medioambiental o con la de la Agenda 2030. Esto que se llama, por ejemplo, las ciudades de 15 minutos. Quieren que los ciudadanos no podamos salir de las ciudades, ni tengamos coche. Y además, usemos el transporte público. Y es que aparte de esto, con tener todo controlado, con lo del dinero digital, van a tener controlados a todo el mundo. Y además no quieren ni que podáis comer ni alimentos naturales, alimentos de animales. No quieren que las granjas pues se dediquen al cultivo de cerdos, de caballos, de vacas, de corderos, de pollos y de cualquier cosa de las que habitualmente comamos. Si quieren que comamos en su lugar insectos y carne sintética, que esto no es un alimento sano, que esto es como comer mierda. Las cosas que dan, que si la emisión de carbono, que si la emisión de nitrógeno, que si el cambio climático, que si la política medioambiental, pues no quieren que comáis, os quieren convertir en esclavos. Y estos son los tiempos oscuros a los que estamos yendo. Y los campesinos ya se han rebelado, quieren transmitir el mensaje. Si no se les deja trabajar, y si no se les deja trabajar en libertad, y si no se les deja trabajar lo que crean ellos conveniente, la maquinaria que tienen que utilizar, los fertilizantes o los abonos que tienen que usar, la manera en la que tienen que trabajar, en fin, si no se les deja trabajar en libertad dentro de un libre mercado, hay que saber que si no trabaja ni el agricultor ni el ganadero, lo que viene después es el hambre. No se va a poder comer, porque los pocos alimentos que hayan van a ser muy caros, no estarán al alcance de la gente normal. En consecuencia, pues tendremos que comer insectos y carne sintética, que es esto a los que nos quieren llevar. Es importante que sepáis esto. Los campesinos, los ganaderos están muy indignados porque les tocan demasiado las pelotas, se meten con ellos, no les dejan trabajar, no les dejan usar fertilizantes, no les dejan usar los abonos de sus propios animales, les suben el gasoil, les quitan la subvención del gasoil, consienten una competencia desleal, consintiendo que en Europa entren productos de otros países que no cumplen las normativas a los que los obligan aquí en Europa. ¿Y qué quieren los campesinos y ganaderos de aquí en Europa? Pues quieren las mismas reglas de juego que el resto de países y aún quieren mucho más. Quieren total libertad, que realmente sea un libre mercado, que se deje trabajar a uno como estime conveniente y que pues trabajando así en libertad puedan pues producir el mejor producto, el mejor alimento a la mejor calidad y a un precio más reducido. Esto es lo que quieren los campesinos. Quieren ganarse la vida en libertad y que no les toquen las narices. Y fijaos cómo están maltratando a los campesinos. La excusa de la sequía, del cambio climático, del medio ambiente. Están destrozando los pantanos. No están construyendo pantanos, lo están destrozando. Y si no hay agua, sin agua, la agricultura y la ganadería no sobrevive. No se puede cultivar sin riego. No se puede criar animales si no hay agua para darles de beber y para limpiar las instalaciones. Es importante que tengáis en cuenta esto. Ya sé que los ciudadanos de París no tienen la culpa, porque los quieren presionar apretándolos como el hambre, cuando realmente se tendría que presionar a los políticos, a los gobernantes, que estos tienen unos sueldos muy altos,
ganan muchísimo dinero de nuestros impuestos y pues no dan importancia a que suba el precio de los alimentos, porque ellos van a comer bien igual. Pero bien, a menos en Francia, por ejemplo, los agricultores cogen sus tractores con sus cisternas llenas de meados de sus animales y también estiércol, con unos remolques llenos de estiércol, y los tiran a las fachadas y a los solares donde están los edificios gubernamentales. Y también tenían que hacerlo esto en las mansiones de los políticos. Estos políticos que les están engañando, que les están haciendo la vida imposible, que les están quitando las libertades, y no solo a los campesinos y ganaderos, sino también a todos los ciudadanos. Bueno, pues claro que también produce daños colaterales, pero si no hay otra forma de presionar. Pero lo importante es que sepáis de qué va la cosa. Y ahora, en el próximo mes de junio, van a haber elecciones al Parlamento Europeo. Y ojalá, pues, los ciudadanos puedan abrir un poco más los ojos, no se dejen llevar por el falso relato que les dan los medios de comunicación, como son las televisiones, porque están manipuladas, nos desinforman, nos engañan y solo nos transmiten el tipo de mensaje que le interesa al gobierno o a la Comisión Europea. Porque pensad que España, aparte que hay un mal gobernante como es Pedro Sánchez y que no está para nada por los intereses de los ciudadanos, pues España ha perdido mucha soberanía. Y buena parte de la política la deciden en la Comisión Europea. ¿Y qué decide la Comisión Europea? Pues lo de la Agenda 2030, tonterías de medio ambiente, tonterías de revolución verde, tonterías de transformación ecológica, pues tonterías pues del cambio climático y todo este tipo de historias, que no es nada más que para tenernos engañados y para llevarnos a un modelo de sociedad en el cual seamos más esclavos y tengamos que malvivir más. Cuando no hay libertad, cuando el ser humano no se desarrolla, las cosas no mejoran. Porque cualquier persona que trabaje en cualquier campo, quiero decir, en cualquier actividad, si a una persona no la dejas desarrollar, no la dejas trabajar en la libertad, le pones todo tipo de trabas, todo tipo de leyes que impiden poder trabajar bien, así uno se prospera, así uno se avanza, y nos vamos empobreciendo. Y esto es lo que les interesa a las élites, las que hay detrás de todo esto. Pero es lo que decía, que pronto van a haber elecciones al Parlamento Europeo y ojalá ganen los partidos que están en contra de la Agenda 2030. Los partidos que están en contra de estos tipos de política que hacen que los precios suban muchísimo, que no podamos conducir vehículos, que la inflación se dispara cada vez más, que existe una invasión inmigrante, pues que cada vez vaya empeorando toda Europa, las cosas vayan empeorando, la convivencia sea cada vez más difícil, que hagan unas leyes que sean injustas e indignantes en todos los sentidos, que consientan mayor delincuencia y que hagan que las cosas vayan mal en todos los aspectos y en todos los campos. Si queremos que esto cambie, porque esta es la línea donde vamos de momento, por desgracia, pues tenemos que votar a los partidos que sean anti-Agenda 2030. Y aquí en España solo hay un partido anti-Agenda 2030 y que está a favor de los intereses de los campesinos y de los ganaderos y de los ciudadanos españoles en general. Este partido se llama Vox, que lo lidera Santiago Abascal. Afortunadamente existe este partido en España. En otros países europeos también tienen lo suyo. Pero bueno, ya os decía, la política, hay unos políticos que solo miran para ellos mismos, por sus propios intereses políticos, pero no miran por los intereses de los ciudadanos, porque los ciudadanos no notan que su vida mejore ni que sea mucho más libre, sino todo lo contrario. Pero claro, cada país tiene lo suyo, tiene sus partidos equivalentes a Vox aquí en España, partidos anti-Agenda 2030, partidos anti-política actual de la Agenda 2030, de la Comisión Europea, partidos que hacen que Europa cada vez vayamos a por peor. Pues entonces, estos partidos que quieren una Europa más libre, una Europa donde realmente haya libre mercado, una Europa con leyes más justas, una Europa que no pierda su identidad. Estos partidos existen y cada uno en cada país, cada uno va por sus propios intereses. Quiero decir que aunque ganen los partidos, aunque supongamos que ganaran los partidos anti-Agenda 2030, también existen los países que lógicamente son individualistas y van por los intereses de sus propios países. Por ejemplo, aquí en España tenemos a Vox y en Francia, por ejemplo, tenemos
el partido de Marine Le Pen, el partido más votado, aunque no esté en el gobierno, que claro, también ha visto bien que los agricultores franceses pues pusieran trabas al paso de los camiones españoles. Esto beneficia a los esto va contra los intereses españoles, pero esto es así. Marine Le Pen mira por los ciudadanos de su propio país y no por los de afuera. Aunque claro, siempre es bueno que haya sentido común y que haya unos intereses comunes y ponerse de acuerdo. Porque la idea de Europa, esto que ahora llaman Unión Europea, no tendría que estar para ser política. No hacer mogollón de leyes que nos complican la vida a todo el mundo. Bueno, es el caso ahora de que están protestando los agricultores y ganaderos de prácticamente toda Europa. Para esto no. La Unión Europea no está para ser política. La Unión Europea está para intereses comunes de beneficio económico, de favorecer el libre comercio, de que todas las naciones europeas se pueden beneficiar pues, de cosas en común como es el libre mercado, poder trabajar de manera conjunta, poder mercadear de manera conjunta dentro de un libre mercado. Para esto es lo que tiene que estar la Unión Europea y no para ser política, porque la política es competencia de cada país gobierne y haga y decida lo suyo, y no sea impuesto, y que no se tenga que ceder soberanía, y apretándolo de manera, pues, a ver quién te financia la deuda pública, pues si no haces esto, no te financiamos tus deudas, que tampoco es bueno para un país endeudarse, pero bueno, ya lo sabéis, estamos, digamos, en guerra, en lucha, los campesinos del sector primario, está en lucha, está en guerra y como todas las guerras hay ciertos daños colaterales. Estas maniobras de bloqueo de las carteras de los campesinos pues pueden provocar hambre, porque si los supermercados no se abastecen, la gente no va a encontrar para poder comer, empezará ya a pasar hambre y también los precios se van a disparar mucho más. Pero bueno, es una manera de presión a ver si los políticos ceden ya de una vez y miran por los intereses tanto de los campesinos y de los ganaderos, porque el resto de los ciudadanos dependemos de campesinos y ganaderos para no pasar hambre. Es importante que lo sepamos. Y también, pues, que nos miremos un poco más esto de que, ¿cómo es que los ciudadanos cada vez están peor? ¿Cómo es que tienen menos libertades? ¿Cómo es que cada vez se va más contra los derechos individuales? Hay que replantearse esto, hay que hacer un debate sobre esto, hay que analizar por qué hace unas décadas se vivía mucho mejor que en la actualidad y había muchísimos más derechos. Las cosas no pueden seguir así. Se tiene que mirar ya que con los avances de la tecnología y con el buen hacer de que las cosas vayan mejor cada día, esto pueda ser posible. Hay que mirar, pues, leyes más justas, dar más libertad a los ciudadanos, aprovechar la tecnología que nos facilita más la vida. Por ejemplo, la tecnología de la agricultura y la ganadería debería hacer que los alimentos fueran cada vez muchísimo más abundantes, de mejor calidad y más baratos. Y no hacer, por ejemplo, estas tonterías de derribar pantanos, que luego vienen unas sequeras y ¿a dónde está el agua? O de derribar centrales térmicas, que cuando se necesita más energía y no la hay, ¿de dónde la sacas? En fin, de hacer las cosas con más sentido común, con más perspectiva de futuro y hacerlas mejor, que los políticos actuales no están preparados ni están para esto, solo están para percibir sus buenos sueldos, sus buenas prebendas, que las obtienen a través de vuestros impuestos y de vuestro sufrimiento. Pero bueno, ya os he explicado lo que está pasando con los agricultores y ganaderos europeos, porque se está acercando París, porque esto nos lo explicarán de manera completa los telediarios. Bueno amigos, que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.